Desde el nacimiento hasta los 7 años, el miedo que todos los niños y nosotros cuando éramos chicos atravesamos es el miedo a la distancia. El miedo a la distancia es el miedo al abandono. Por eso los chicos cuando los papás y mamás se van de casa se desesperan. Y esa desesperación que les agarra naturalmente es porque sienten que no vamos a volver más o que nos vamos de su vida. Este miedo a la distancia o al abandono es natural. Algunos chicos lo demuestran con llanto, con expresiones, y otros se quedan calladitos, pero en el fondo también lo sienten ese miedo. El miedo a la distancia es algo natural que cuando uno estudia antropológicamente puede darse cuenta que tiene que ver con la etapa del momento del nacimiento. La realidad es que frente a ese miedo natural que los chicos tienen hasta los 7 años, la actitud adecuada de los adultos frente a ellos es que les demos presencia. Una presencia cualitativa y cuantitativa. Y si uno tiene varios chicos, a cada uno tendrás que darle una cantidad distinta. Pero naturalmente ellos necesitan que les demos una presencia, tanto el padre como la madre, o quien hagan las veces de. Por eso esa presencia es ineludible y tenemos que tratar de llenar esa necesidad de presencia de la manera más adecuada. Hay chicos más demandantes, hay menos. Pero algo importante, en esta etapa de la vida, este dragón que es el miedo a la distancia, se puede agigantar. Y las razones son, muchas veces, por ejemplo, la muerte de una mascota, o más serio todavía, la muerte de un familiar cercano. Ahí ellos experimentan realmente el miedo a la sensación de abandono, de distancia. Por eso no son acontecimientos así nomás, tenemos que detenernos, escucharlos y atender lo que les está pasando. Porque en la medida en que yo los escucho, puedo disolver su miedo. No se trata de hacer una teoría del cielo, etcétera, etcétera. Es que ellos se puedan expresar y decir lo que sienten y hacer el duelo que tienen que hacer. A un perrito, a un gatito que se murió, no se lo reemplaza con otro al día siguiente. Él tengo que ver qué está sintiendo, qué le está pasando, qué interrogantes tiene. Eso es ayudarlo a disolver ese miedo. Pero cuidado, como en este caso y en los que vienen, cuando ese miedo no estuvo bien trabajado, la psicología moderna lo sabe, ese miedo se instala dentro de uno. Y por eso después será él mismo o ella misma que tendrá que trabajar para disolver ese miedo que no quedó disuelto adecuadamente en esa etapa. Por eso un chiquito o alguien que no tiene la presencia adecuada, en la vida va a reclamar presencia cuando sea grande. Y va a tener miedo al abandono, si en algún momento no se le supo dar la atención adecuada. Miren qué interesante. El elemento, esta etapa, otro elemento que puede ser desfavorable para agigantar el miedo a la distancia es la separación de los padres. Si los chicos de esa edad viven la separación de sus padres, nunca hay que olvidar que cada uno de ellos debe darle toda la presencia adecuada, porque uno se separa entre sí, pero no de los chicos. Entonces, la atención hay que tenerla para que no dejen que ese miedo los conquiste. El elemento, esa etapa de la vida, es el agua. Ya sea por el recuerdo del líquido amniótico, por lo que fuera, el contacto con el agua para los chicos en esa etapa de la vida es sanante. Y por eso les encantan las bombitas, regar, baldearse, tirarse agua por todos lados, les gusta meterse en la pileta, quedarse en el mar todo el tiempo que pueden. El afecto al agua es justamente porque en el contacto con el agua, el niño puede sentirse que se le apagan sus miedos, ¿ven? Por eso tenemos que favorecerlo todo lo que podamos el contacto con el agua. Y cuando uno ve documentales, vas a ver que los chicos están siempre chapoteando al lado de un río, un arroyo, los chicos de las tribus o las comunidades, siempre están ahí. Pero algo importante, nuestros niños interiores, ahora, en la edad que tenemos ahora, todavía esto lo recuerdan. Por esto nos hace tanto bien darnos un buen baño cuando estamos mal. Y una persona cuando se enferma psicológicamente, un síntoma que tiene es que empieza a dejar de higienizarse. Empieza a desconectarse de ese elemento que lo ayuda. Y por eso los adolescentes, cuando están en la parte más crítica, tienen cada olor y no se quieren bañar y vos sentís que no sabés cómo se aguantan a sí mismos realmente. Pero es por esa etapa crítica, pero después se les pasa porque cuando encontraron el gustito del baño no lo sacás más del baño porque están copados con el agua. Entonces, el contacto con el agua es para esta etapa de la vida sanante y disolvente de este tema, de este miedo. Algo fundamental ahora, ¿cuál es el nivel de conciencia en esa etapa de la vida? Es la conciencia del yo.
los chicos del nacimiento hasta los 7 años van afianzando su yo personal. Y para hacerlo necesitan de los adultos límites claros y precisos. En ninguna cultura antigua se le hubiera ocurrido lo contrario. Del nacimiento hasta los 7 años es el momento donde ellos necesitan de nosotros que les enseñemos lo que les hace bien y lo que no les hace bien. Porque ellos pueden sentir seguridad cuando eso es claro. Cuando un padre o una madre no pone límites claros, no lo ayuda a él mismo a constituirse. Por eso me encanta que los chicos dicen, si la maestra dijo, claro, porque la maestra pone límites claros. Un chico le decía a una madre, no me retes más porque vos no sabés retar, papá sí sabe retar, vos no sabés retar. Es como que retar es un arte, ¿se dan cuenta? No es fácil retar, hay que tener fuerza. Y ellos necesitan ese límite porque, repito, los constituye a ellos como personas. Por eso es la única etapa de la vida, del nacimiento hasta los 7 años, donde las normas valen por sí mismas. Te lavas los dientes porque se acabó y listo, porque yo te lo digo. Todas las explicaciones que yo quiera darles para poner esa norma, a la larga puede significar inconsistencia en poner un límite. Cuando yo doy demasiadas explicaciones, es porque realmente no tengo fuerza para poner un límite. No significa que yo no les explique a los chicos lo que estoy haciendo, pero cuidado, lo que importa, los chicos introyectan bien la norma y mi seguridad en lo que estoy haciendo, ¿comprenden? Entonces, en ese momento las normas valen por sí mismas, es decir, esto es así y se acabó. Por último, el sentido físico que hay que trabajar en esta etapa de la vida es el gusto. ¿Y por qué el gusto? Acuérdense lo que acabo de decir de la sabiduría. Un chico que hasta los 7 años aprende a variar su alimentación, aprende que no todo lo que me agrada me hace bien y que a veces lo que no me agrada es muy nutritivo. Y si un chico aprende a variar su alimentación, tiene más consistencia para el futuro. Cuando solamente come salchichas, hamburguesas, papas fritas y chisitos, después la vida va a tener dificultades porque va siempre a aferrarse a lo que le gusta. Es titánico ampliar la alimentación de los chicos, y como padres se los digo, y como madres que están presentes, más de una se debe acordar. No se trata de obligarlos, se trata de conquistar el paladar para que aprendan a disfrutar la variedad de la alimentación. Esto es algo que tiene que ver con la conciencia, no es un tema de proteínas o de vitaminas. ¿Queda claro? Entonces, en la medida que un niño varía su alimentación, está más apto para las etapas que siguen.